La paz de Cristo, hermanos. Hoy la liturgia de la palabra tiene al centro el ayuno. No proclamaremos el Evangelio porque otras veces ya lo hemos comentado, sino que esta vez nos fijaremos en la primera lectura, que es del profeta Isaías. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor Dios. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza, ¿a eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá, pedirás auxilio, y Él dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí Isaías nos da cuál es el espíritu del ayuno que Dios le agrada, que Dios ama. Y en este contexto se ve el ayuno como una petición de misericordia a Dios. Este tiempo, que es un tiempo de penitencia, de conversión, pues el ayuno nos ayuda en esto. Es una petición al Señor. La conversión y la misericordia van de la mano. Es pedirle, Señor, ten misericordia de mis debilidades, concédeme la gracia de la sanación, de la muerte que llevo dentro, de este corazón enfermo. Si vemos el salmo de hoy, este salmo penitencial por excelencia, que es el Salmo 50, el Miserere, pues el salmista David reconoce cuáles son sus pecados. Está consciente de su maldad. Dice, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. No basta simplemente la idea de decir, bueno, yo soy pecador y ya no. David estaba consciente con nombre y apellido de cuáles eran sus pecados: adulterio, engaño, asesinato, una serie de pecados, pereza, asidia. Eran tantas cosas que habían marcado y llevado a la muerte a David. Y David reconocía que la muerte en la que estaba, la situación en la que estaba, venían de sus pecados, que sus pecados eran la causa de su infelicidad, del problema que estaba viviendo en ese momento, cuando estaba allí con Betsabé, que había recibido una palabra de parte del profeta Natán, que había sido enviado por Dios, para denunciarle su pecado, para que se convirtiese. Y bien, David se arrepiente. Y David reconoce que Dios lo que le interesa es la conversión nuestra. O sea, de que reconozcamos nuestros pecados y que con un corazón contrito y humillado, pues le pidamos a Él que nos perdone, que nos dé la conversión. Por eso dice, los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo acepta. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Es decir, en este contexto de ayuno,
A Dios no le interesa simplemente la práctica exterior, de que nosotros ayunemos físicamente y ya. No. El ayuno físico ciertamente es una ayuda, es una gran ayuda, y la Iglesia lo recomienda fuertemente. Obviamente, cada quien de acuerdo a sus propios límites. Una persona enferma no puede estar tentando a Dios, maltratando a su propio cuerpo. Cada cosa a su medida. Pero sobre todo se mira al espíritu. No es simplemente el sacrificio exterior, sino sobre todo el corazón contrito y humillado. Por eso la Iglesia, cuando habla de ayuno, piensa también en el ayuno en el sentido también espiritual, que va muy ligado también a la limosna. Se puede pensar por una parte al ayuno de forma como abstención, como negarse a los pecados. Hay ciertos vicios que nosotros tenemos, pequeños o grandes, pues ayunar de esos pecados. Por ejemplo, de la murmuración, de los chismes. Eso es un ayuno que se puede hacer. O por ejemplo, un ayuno de ciertas privaciones, de ciertos gustos que nosotros tenemos, quizá de ver televisión o de ayuno de las redes sociales. No sé, cada quien puede tener una forma diferente de hacerse una pequeña privación que en vez de usar ese tiempo para esas cosas, pues dedicarse más a la palabra de Dios, a entrar en diálogo con Dios y a entrar en relación con los hermanos. En la palabra de hoy está muy estrechamente ligada este ayuno a la limosna, que decíamos que es misericordia. Limosna significa esto, limosna es esto, misericordia. Y aquí se citan algunas de las obras de misericordia. Pero no nos quedaremos solamente con estas, que son las de vestir a los que están desnudos, de acoger a aquellos que están sin techo y dar de comer a los que están hambrientos. Esas son 3 de las obras de misericordia corporales. Está también dar de beber al sediento, que no nos la da este texto, sino que nos lo da el mismo Jesucristo en Mateo 25, cuando está el juicio final, que Cristo juzga de acuerdo según el amor, y las obras que manifiestan el amor, pues las ponen con estas obras, las obras de misericordia corporal, que son, decía, recapitulamos todas: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, es decir, acoger a los forasteros, a los inmigrantes o extranjeros, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos encarcelados, e enterrar a los muertos. Y luego hay otras obras que son obras espirituales de misericordia: enseñar al que no sabe, al ignorante, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las ofensas que recibimos, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y muertos. Estas obras de misericordia corporales y espirituales van ligadas estrechamente al ayuno. Este es un tiempo en que el Señor nos invita a esto, a no pensar solamente en nosotros mismos, pensando, bueno, le pido al Señor que me ayude en pedirle misericordia con el tiempo de ayuno, pero mientras estamos así, en líos con todo el mundo, en conflicto con todo el mundo. Pues no, este ayuno no le agrada al Señor, es lo que denuncia el profeta Isaías, sino que el ayuno agradable a Dios se convierte para nosotros en medicina para curar las heridas de nuestra alma. ¿Y cómo nos curamos? Usando misericordia con los demás. Es decir, repito, acompañando el ayuno con la limosna. Pues no tiene ningún sentido el ayuno cuando no se busca la comunión con los demás y ayudar a los demás.
Bueno, que el Señor nos conceda esto de poder vivir este tiempo intensamente, de desear esto, que el Señor nos ayude, que detrás de esta práctica del ayuno esté el deseo profundo de la conversión. Corazón contrito y humillado. Y la conversión siempre está en relación a entrar en comunión con Dios y con los hermanos. Por eso, una de las obras que debería ser la primera de todas estas 14 obras, las 7 corporales y las espirituales, la primera de todas ellas, me atrevería yo a decir, que en este tiempo sería perdonar las ofensas recibidas. Pues ¿cómo podemos pedirle al Señor que nos perdone, que renueve en nosotros su misericordia, si nosotros estamos cerrados a la misericordia hacia los demás? Bueno, que el Señor pues nos conceda esto, que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que Él nos dé esta fuerza que viene de Él, esta forma de amar que no nos pertenece, que es una gracia del Espíritu Santo. Por eso pidámosle al Señor esto. Alabado sea Jesucristo.